Las redes sociales han permeado profundamente la vida humana hasta el punto de convertirse en una necesidad básica para la comunicación, redefiniendo cómo interactuamos y cómo se forma la opinión pública. Desde la revolución causada por la imprenta en la comunicación hasta el impacto actual en la opinión pública, las redes sociales han multiplicado las voces disponibles, creando un panorama informativo a menudo caótico. Por un lado, estas plataformas han permitido que nuevos actores de comunicación emerjan en el mundo digital, facilitando la difusión de temores, dudas y mitos, pero también han fortalecido la construcción de un discurso público ciudadano. Este fenómeno ha cohesionado movimientos sociales, amplificado denuncias políticas y ha mejorado el acceso al conocimiento científico. Sin embargo, enfrentar la desinformación y el contenido pseudocientífico es esencial para asegurar que la información precisa prevalezca. Las organizaciones científicas juegan un papel crucial al producir contenidos atractivos y educativos que puedan interactuar directamente con el público, adoptar una narrativa efectiva y contar historias respaldadas por evidencia científica puede contrarrestar los mensajes erróneos y fortalecer el entendimiento público sobre estos temas. Según los datos del Informe Global 2022, una persona promedio pasa 418 minutos al día en el Internet, es decir, casi 7 horas u 8 al mes. Las redes sociales han transformado radicalmente la manera en que se forma y se expresa la opinión pública. Estas plataformas permiten una difusión rápida y masiva de información, lo que democratiza el acceso a noticias y opiniones. Además, facilitan la participación ciudadana. Sin embargo, también presentan desafíos significativos como la rapidez con la que se propaga la información puede conducir a la difusión de noticias falsas o desinformación, que pueden manipular la percepción pública y polarizar a la sociedad. Bien, continuando con el reportaje que estamos realizando para el curso de Libertad de Expresión y Opinión Pública, en base a las redes sociales y, valga la redundancia, la opinión pública de las personas, y tanto en su privacidad, tenemos el agrado de poder conversar el día de hoy con Joseph Rojas. Él es periodista de Prensa Chalaca TV. Joseph, bienvenido y gracias por la entrevista. Y vamos a desmenuzar contigo 6 preguntas a lo largo de este reportaje y esta entrevista, que más va a ser una conversación y que nos va a ayudar mucho a todos nosotros para poder enriquecer más este reportaje que estamos realizando. Gracias, no solamente amigos, sino colegas de la prensa, de la Ruta Madrid, por la entrevista y así a disipar todas las dudas que podamos conseguir nosotros. Sin más que decir, vamos a ir con la primera pregunta y es, yo sé, ¿cuál es la influencia de las redes sociales en la opinión pública? Bueno, yo considero que hoy en día la influencia de las redes sociales, visto desde la experiencia de la prensa, ¿no? Y también desde mi profesión del marketing, justamente le comentaba, ¿no? Detrás de cámaras, la referencia que tengo de la última investigación, el último libro que sacó Philip Kotler justamente sobre marketing, ¿no? Está muy relacionado el tema de las redes sociales con marketing y hablaba justamente de esta era, ¿no? En la que la gente prefiere escuchar a su comunidad, ¿no? Alguien que se asemeje mucho a él, alguien su símil, a escuchar a alguien que considere que esté por encima de él, como esos dioses que antes existían de la televisión, ¿no? Justamente la influencia sí es mucho, porque hay mucha gente que está esperando justamente las redes sociales para poder informarse, poder formar una opinión en base a lo que sucede, ¿no? Porque hay mucha gente que no le gusta mucho ir más allá de la noticia, sino recibir la información y en base a eso sacar sus conclusiones. Entonces, tú como colega amigo, que somos de la prensa también, si bien es cierto, batallamos mucho por la inmediatez de la noticia, que es nuestra mejor carta, ¿no? en estos medios digitales, también a veces la inmediatez juega un papel en contra, debido a que esta rapidez hace que, nosotros sí lo pasemos por los filtros que tenemos que pasarlo por estos medios digitales, pero sí a veces se omite alguna información que no sale en el momento, ¿no? Sale mucho rato después y mucha de esta gente se queda con esta primera información, lo que da paso a veces
a los fake news, ¿no? Lo que sí forman las opiniones en la gente, en la comunidad en realidad. Veníamos conversando justo fuera de cámaras. ¿Tú crees que mentir en redes genera agenda pública? Sí, definitivamente. Lo hemos visto desde aquí, ¿no? Justamente los vimos principalmente en las últimas elecciones, ¿no? Con la candidata Keiko, con Pedro Castillo, que justamente si bien es cierto Keiko perdió por muy poco, un grueso de gente que estaba asustada por este monstruo que venía de Pedro Castillo, entonces se prestó a muchas de las cosas que se hablaban, como por ejemplo pedir las listas de los votantes, ¿no? Todo ese monstruo que se generó, entonces hizo que un gran grueso de la población justamente siga, ¿no? Siga esta agenda de estos políticos de decir que todo había sido trafa, que todo había sido mentira, ¿no? Más allá de eso también, por ejemplo, en plena pandemia, ¿no? Por simplemente tratar de grupos políticos que trataban de desprestigiar la gestión, que si bien ya el tiempo nos dirá si fue buena o mala, salían muchos fake news, como por ejemplo el tema de las vacunas venían con agua, ¿no? Las vacunas venían con chips, ¿no? El placebo, entonces tantas cosas que se dijeron en un momento y pues eran fake news, ¿no? Y que dieron paso justamente a que la gente se alarme, se asuste. Algunos no querían vacunarse con ciertas vacunas, algunos esperaban otras, y así se alargaba el proceso en el que todos íbamos a estar inmunizados. Justamente íbamos a caer en esta tercera pregunta, si el poder de las redes sociales podría hacer caer a un presidente. Acabamos de responderla de que sí, puede cambiar la situación de un momento a otro. Pero vamos con la siguiente pregunta, que es ¿cómo ves tú el panorama de las redes sociales en los próximos 5 años? Bueno, el panorama, si bien es cierto para todos, creo que todos podemos apostar porque el tema de las redes sociales va a ir creciendo como se venía 5 años atrás. Algunos dicen que la televisión va a desaparecer, ¿no? Y muchas de nuestras conversaciones siempre hemos conversado que la televisión no va a desaparecer, ¿no? Pero el futuro de las redes sociales pues sí es bastante prometedor, ¿no? Nos da justamente lo que queremos mucho de los ciudadanos, ¿no? Antiguamente se veía mucho el tema de escuchar televisión, ver televisión, escuchar radio y esperar a que quizás los conductores abran las líneas telefónicas para poder conversar. Hoy en día pues la gente quiere interactuar, quiere ser partícipe, ¿no? Quiere ser parte de lo que está pasando, y las redes sociales son una buena plataforma para eso, porque un ratito comentas y si tu comentario es muy bueno, abre el panorama a otras personas que como legión van a seguir tu buen comentario y le van a dar referencias. Entonces yo creo que mientras la necesidad del ciudadano por pertenecer, por formar parte de esta situación va a seguir creciendo, pues las redes sociales te van a dar justamente esto que necesita la sociedad, ¿no? Estar partícipe en esto. Sí, exacto. La inmediatez es algo que está buscando ahora mucho las personas, y las redes sociales te lo dan. Antes, y sin mucho costo. Antes tendríamos que quizá sentarnos a almorzar y ver recién las noticias, o en el desayuno, quizá ya en la noche, a partir de las 10 de la noche, poder recién ver noticias. Pero era solamente informarnos, pero no emitir un criterio nosotros como las personas. Pero esto también tiene algo contraproducente, porque las personas ahora paran más inmersas en las redes sociales, y quizá es ahí donde va a caer la siguiente pregunta, ¿no? Donde hoy en día en los hogares de hoy hemos cambiado el hábito del pasar, la frase, ¿no? En vez de decir pasarme la sala, pasarme un teléfono móvil. Y es por ello que queríamos preguntarte si consideras de que el derecho a la intimidad y la privacidad podría desaparecer de los libros o de la vida de las personas gracias al poder de los medios. Bueno, el poder de los medios en general, pues yo creo que eso poco a poco en realidad lo vemos hoy en día con diferentes artistas que no he tenido la oportunidad o la situación de poder responder de esta manera, pero hemos visto muchas veces en la televisión, en redes sociales, en todas las plataformas en las que nos podemos informar, que muchos de los artistas, personas conocidas, se les menciona, ¿no? Bueno, tu vida pasó a ser pública desde el momento en que te volviste conocido, ¿no? Más allá de eso, pues yo considero que el Estado constitucionalmente siempre nos tiene que garantizar nuestra privacidad, ¿no? Ese tipo de situaciones, pero vemos que poco a poco eso ya está cruzando una línea delgada, ¿no? Hoy todos pueden ser expuestos, todos son expuestos ante la sociedad, no solamente en la televisión, sino en las redes sociales. Entonces
yo creo que sí, lo que se va a venir a futuro es que el Estado va a tener, a través de todos los mecanismos que existen, no brindar justamente esta privacidad de la que me comentas, ¿no? Nuestra Constitución nos habla de tener nuestra privacidad justamente, y yo creo que van a ser las autoridades quienes sigan creando todos estos mecanismos justamente para que las plataformas, medios de comunicación respeten justamente la vida privada de las personas. Además, estas plataformas han dado voz a actores diversos, desde ciudadanos comunes hasta líderes de opinión y bots automatizados, lo que complica la distinción entre fuentes confiables y no confiables. En este contexto, las campañas de desinformación y los trolls pueden influir desproporcionadamente en la discusión pública. A pesar de estos desafíos, también han empoderado a movimientos sociales y han facilitado la organización de protestas y campañas de conciencia, evidenciando su potencial para el cambio social positivo. Esto fomenta el intercambio de conocimientos y a la diversidad de perspectiva. El acceder a una variedad de fuentes y participar en debates en línea nos ayuda a formular opiniones informadas sobre temas relevantes. Asimismo, la urgencia por publicar primero puede afectar la calidad y veracidad de la información. También hay casos que por la competencia entre medios y usuarios puede llevar a errores y desinformación. Gran parte se debe también a la falta de procesos rigurosos de verificación y selección que ha dado lugar a la propagación de noticias falsas y teorías infundadas. Las redes sociales han democratizado la información, haciendo que cualquier persona pueda ser escuchada, pero al mismo tiempo, la velocidad y el alcance de estas plataformas ha permitido la propagación rápida de desinformación y discursos de oído. Esto nos obliga a reflexionar sobre dónde deberían estar los límites de la libertad de expresión y cuál es el rol de las plataformas en la moderación de contenidos. Para las empresas y organizaciones de relaciones públicas en el Perú, las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, representan una oportunidad increíble para conectarse con el público, construir una marca sólida y gestionar la reputación. Por otro lado, una publicación mal calculada puede desencadenar una crisis de proporciones virales. La transparencia, la autenticidad y la capacidad de respuesta rápida son ahora más importantes que nunca para mantener la confianza del público. En este contexto, no solo son herramientas de comunicación, sino también escenarios donde se define y se defiende la libertad de expresión. Las empresas y organizaciones deben ser conscientes de su responsabilidad y del impacto de sus comunicaciones. En el Perú, estamos viendo cómo las redes sociales están transformando la manera en que nos comunicamos y cómo las empresas interactúan con sus audiencias, siendo la clave para navegar en este nuevo entorno es la preparación y la capacidad de adaptación.